Dios me los bendiga en esta tarde, mañana, noche, a la hora que estén mirando este nuevo episodio. Estamos... ¿Mande? Amén. Amén. Estamos contentos, estamos agradecidos, estamos afuera, nos tocó descansar. Estamos afuera y íbamos a hacer una comida y le dije a mi esposa que si grabábamos un video y aquí estamos. Amén. Estamos agradecidos con el Señor porque nos ha permitido un día más y nos ha permitido darnos el lujo de hacer una carne asada. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Siempre tenemos que estar agradecidos con el Señor. Nosotros por el trabajo secular o por el trabajo también en la iglesia, pues son escasas las veces que tenemos. Disculpen el ruido, estamos afuera en la casa, se van a escuchar los coches. La oportunidad, que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de estar así al aire libre haciendo una carne asada. Y sí, dijo mi esposo, ya tiene tiempo que no comemos carne asada, así es que se fue él por una carne y aquí estamos. Dios es bueno. Hablábamos precisamente de eso, ¿verdad? De tener que estar agradecidos en todo tiempo. Nosotros como familia pues siempre andamos juntos, ¿verdad? En lo que es en el trabajo, en el Señor, no es de que no pasemos tiempo juntos, pero aquí estamos compartiendo, estamos los tres. Nosotros somos una familia pequeña, mi esposo, mi hijo y yo. Y así es que estamos contentos en esta hora y hablaba con mi esposo hace un rato, ¿verdad? De estar agradecidos por cada momento que el Señor nos da, estar agradecidos por los alimentos, por la oportunidad que siempre nos da de disfrutar. Es un día bonito, ha estado soleado, de pronto se pone nublado. Está aquí en el área donde nosotros vivimos, es muy húmedo. A mí sí la humedad no me gusta, se siente algo bochornoso. Sin embargo, ahorita que salimos para acá, empezó a ventear. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Cuando usted está en el Señor y cuando usted pone todas las cosas en las manos de Dios, Dios hace maravillas. Yo siempre le digo a la gente, Armando, que siempre tenemos que darnos la oportunidad de ver, aún en esos detalles que a la gente le parecen pequeños o que está tan afanada en la vida que no se dan cuenta de todas las cosas que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Cuando estaban en la tempestad en el mar, si tú te acuerdas, que todos estaban bien angustiados, ¿verdad?, por aquella tormenta. Y cuando el Señor Jesucristo mandó a quietar el mar, mandó a quietar los vientos, ¿verdad? Y que todos se sorprendieron porque aún los vientos y el mar le obedecen. Así es, aún el viento y el mar le obedecen al Señor. Así es que usted nunca tenemos que aprender, Armando, cómo hablamos, en la manera en la que percibimos las cosas. Y aún en ese momento que no sabemos ver, lo que tenemos que aprender es a tener la confianza en Dios. Porque hay muchas veces que renegamos de las cosas, o renegamos del clima, o renegamos de las circunstancias, y se nos olvida que Dios puede cambiar toda circunstancia que no sea adversa. En todo momento Dios todo lo puede hacer. Es que de lado mira, aquí en esta área ya tenemos 2 semanas de lluvias y hace como unos dos días nos cayó una tormenta para este lado. Gracias al Señor que no estuvo tan fuerte, no pegó muy fuerte. Pero hay lugares que hay sequía. Entonces nosotros nos quejamos porque hay mucha agua, pero en otros lados no la tienen. Y la agua es muy beneficiosa para todo, para el campo, para todo. Entonces es necesaria el agua. Entonces aprender, como tú decías, a no quejarnos y a seguir adelante con lo que el Señor nos ha dado día con día. Amén.
hablábamos antes de empezar un poco de qué íbamos a platicar, ¿verdad? Y muchas veces queremos que el Señor vaya trabajando y vaya, como se va dando la plática, es lo que va saliendo. Lógico que ya tenemos 13, 14 años en el Señor, y entonces la palabra está en nuestro corazón y en nuestra mente, la estudiamos, entonces conocemos la escritura, ¿verdad? Pero cocinando la carne, por cierto, que dale la vuelta, que está no dando la te vuelta, quemar. ¿verdad? Síguele, Gonzalo. Ya sácala, esa ya está buena. No, esta la falta. La quieres chicharrón. Ay, disculpen si me estoy atravesando. Pero hablábamos un poco de lo que nos vamos a comer hoy. Y ¿qué se puede, tú como maestra, González, qué se puede comer en el cristianismo y qué no se puede comer en el cristianismo y por qué? ¿Qué se puede comer? ¿A qué te refieres? ¿A qué tipo de alimentos? De alimento en lo secular, en el alimento que el diario alimento, vaya. Mira, hay las recomendaciones, ¿verdad? En la Biblia, pero esto es importante. Nosotros como gentiles, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos enseñaba. Hay que verlo también desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? En sus recomendaciones, y también conforme nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y viendo las cosas. Desde la perspectiva del apóstol Pablo, cuando él vio, ¿verdad? Que el Señor no hacía acepción de personas, que no hacía diferencia entre unos y otros, y que el Señor, ¿verdad? Sabiendo que esto iba a llegar a ser de problema, de cuestionamiento, ¿verdad? Para los judíos, para los que ya habían creído en el Señor, ¿verdad? Pero que eran de entre los judíos, los discípulos, que esto les iba a ser de estorbo. Entonces, por eso también le hizo ver a Pedro en aquel día que lo envió con Cornelio, ¿verdad? Cuando le ofreció de todo tipo de animales y que le dijo: Pedro, mata y come. Y que Pedro le dijo: Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás, ¿verdad? Ellos no se contaminaban porque ellos obedecían a la ley. Bajo la ley les eran prohibidas muchos alimentos. Entonces, sin embargo, en este pasaje, no quiero que se confundan. En este pasaje el Señor se estaba refiriendo, ¿verdad?, a que le estaba demostrando esto a Pedro para que Pedro se diera cuenta de que también para los gentiles era la salvación, ¿verdad? Porque ellos tenían la creencia de que solamente para los judíos. Entonces, cuando le está ofreciendo aquella manta, ¿verdad?, con todos los animales, y que le dijo: mata y come, Pedro, y que Pedro le dijo: ninguna cosa inmunda he comido jamás, Señor, y le vuelve a decir otra vez. Entonces, el Señor Jesucristo le dice, ¿verdad?, que ninguna cosa que Él ha limpiado lo llame Él inmunda o común, ¿verdad? Entonces, ahí está la clave, en lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿verdad? Todo aquello que Él ha limpiado, nosotros no lo llamemos inmundo o común. Como lo dije nuevamente, el Señor se está refiriendo ahí a las personas. Pero hablando precisamente de esto, porque tú me estás hablando de la iglesia ya, del cristianismo, el apóstol Pablo se da cuenta, ¿verdad? Cuando va y predica a los gentiles, pues los gentiles comían absolutamente de todo. Entonces, ¿qué es lo que ve Pablo, verdad? Que ellos, a pesar de que comían todas las cosas, que no se limitaban en el alimento, aún así fueron bautizados con el Espíritu Santo, aún así fueron salvos en el momento en que creyeron en Jesús. Entonces, cuando los judíos vieron esto, verdad, que ellos pues comían de todo, cosas que ellos consideraban inmundos, pues los criticaron, ¿verdad? Y se molestaron. Entonces mandaron llamar a Pablo, ¿verdad? Y no solamente sobre los alimentos, otras cosas, ¿verdad? Que los gentiles pues no practicaban de la misma manera que los judíos, y a los judíos pues no les parecía, ¿verdad?
Entonces mandaron llamar a Pablo, ¿verdad? Y Pablo pues les explica, ¿verdad? De que cómo él puede imponerles cosas que practiquen. Él le llamaba como no los podemos hacer que judaicen, ¿verdad? No los podemos judaizar cuando la máxima manifestación de la salvación en Cristo Jesús, que es el bautismo en el Espíritu Santo, ya lo tienen, ¿verdad? O sea, lo que ustedes me están diciendo es prácticamente irrelevante ya para ellos, ¿verdad? O sea, no tenía caso ir a cambiarles la dieta o lo que ellos comían cuando ya el Señor los había limpiado. Entonces, sin embargo, ¿verdad? Los discípulos le dicen, ok, está bien, déjalos que sigan con sus costumbres, no se les moleste nada más diles, recomiéndales, ¿verdad? Que se aparten de la sangre y que se aparten de ahogado, ¿verdad? Los animales que hayan muerto por ahogamiento y que no comiesen la sangre. Entonces, más adelante ya el apóstol Pablo habla también de las personas que son débiles en la fe, porque si llegamos a comprender al apóstol Pablo cuál era su postura, él dijo, ¿verdad? Muchas cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Entonces, cuando él hablaba de esa manera, él se refería a que como creyentes y nosotros, si verdaderamente comprendemos el poder de Dios y el poder y la autoridad que nos ha dado, ¿verdad? El Señor Jesucristo. De hecho, hacíamos algo que le pareció curioso a mi hermana, ¿verdad? Cuando le dije, ¿verdad? Que ninguna cosa mortífera me hará daño en aquella reunión. Sí. Es cierto, la palabra dice, ¿verdad? Que ninguna cosa mortífera nos hará daño, ni verdad, ni el veneno de serpientes, ni todas esas cosas. De hecho, Pablo fue testimonio de eso. Entonces, la postura de Pablo era que en Cristo, si nosotros verdaderamente somos creyentes, ¿ok? Eso es a lo que yo me refiero, porque Armando, nunca, yo siempre tengo que aclarar para que la gente no tuerza la palabra, no tuerza las palabras del apóstol Pablo y no tuerza mis palabras, ¿ok? Para esto usted tiene que estar bien en Cristo, ¿ok? No me ande con ocurrencias, porque la gente se pone inventiva a veces, ¿ok? Sí. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad? Con la relación que él tenía con Cristo, él estaba consciente que a él nada le podía hacer daño, ¿ok? Que él podía comerse lo que él quisiera, pero cuando él hablaba de los débiles en la fe era, si yo estoy enfrente de una persona que está en riesgo de caer en su fe por lo que yo me estoy comiendo, entonces por amor a mi hermano, pues no me lo como, ¿ok? A mí no me hace daño, pero por amor de él, no me lo como, ¿verdad? Entonces, y fíjense bien interesante, porque Pablo a esas personas que creen que algo les puede hacer daño, o que creen que esto les puede afectar todavía, o que aquello les llama débiles, sí. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo nos da esta palabra, nos llama a nosotros, a los que creemos que en Cristo verdaderamente nada nos puede hacer daño, ¿verdad? Cuidado ahí con las costillitas porque se te van a arruinar, ¿verdad? Nos llama a nosotros a ser pacientes con aquellos que todavía están en debilidad. Entonces, es decir, Anaí, tú crees que tú te puedes comer eso y que no te hace daño, pues cómetelo. Pero si tu hermano que está enfrente tuyo cree que no te debes de comer eso, sabes que tampoco te hace daño, que no te lo comas. Por amor de tu hermano, no te lo comas enfrente de él, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que nos llama Pablo, ¿verdad? A nosotros siempre saber lo que es más importante, no a hostigar a aquellas personas, ¿verdad? Sino enseñarlas en amor, ¿verdad? A confiar plenamente en Cristo Jesús. Entonces,
La Biblia también nos habla, ¿verdad? A que lo que vamos a observar, lo observemos sin hipocresía, ¿verdad? Porque había muchas personas entre los fariseos, y como enseñaba Jesús, ¿verdad? A los que cuidaban lo que comían, ¿verdad? Cuando incluso los criticaron porque no se lavaban las manos antes de comer y todas esas cosas. Entonces Jesús les dijo, ¿verdad? O sea, ustedes cuidan lo que comen, pero no cuidan, o sea, lo que tienen dentro de su corazón, ¿verdad? Decía, finalmente los alimentos van al estómago y del estómago a la letrina, ¿verdad? Entonces lo que hace daño es la intención del corazón, o lo que ustedes en su corazón tienen para con los demás, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace daño al cuerpo, decía el Señor. Eso es muy interesante porque estamos... Yo por lo pronto me puedo comer esta pitaya. Estamos hablando algo muy interesante, porque yo digo, hey, estamos hablando de lo que entra a nuestro vientre, a nuestra boca, y sale por la letrina, pero desgraciadamente queremos lavarnos las manos, vamos a decirlo así, queremos oramos delante de la gente para que nos miren que nosotros somos creyentes, pero lo que sale de nuestro corazón, de nuestra boca, lo que expresamos con la boca sale de nuestro corazón. Entonces yo digo, ¿se vale todo? Me refiero a lavar las manos, a llevar una vida, claro. Pero también saber qué es lo que sale de nuestra boca, porque eso hace mucho daño a la congregación, hace mucho daño a las iglesias, de qué es cómo se conduce el creyente, y no estar tanto religiosamente, sino que realmente ser sinceros con uno mismo y reconocer, como decías tú, ser sincero ser honesto, ser sincero con uno mismo y reconocer en qué nivel estamos, y de decir, ¿sabes qué? ¿Para qué yo voy a criticar al hermano si yo todavía no estoy en ese nivel? Mejor cerrar nuestra boca y llegar a ese punto. Pero hay muchas veces que nosotros como creyentes nos confiamos y creemos que porque ya tenemos varios años en el Señor, creemos que todo va a marchar bien y que todo está bien, y nos confiamos y bajamos la guardia, ¿verdad? Entonces el ser honestos, el reconocer, el saber que hacemos más daño con nuestros labios, con nuestra boca, que lo que comemos. Amén. Claro. El apóstol Pablo, tú decías, nos hablaba nos advertía de esto. Es muy, muy, muy hermoso lo que el Señor ha hecho con la iglesia, de decir, hey, por la gracia de Él, hoy nosotros podemos comer todo, ¿verdad? Dando gracias al Señor, y ahora sí, como decimos vulgarmente, para adentro. Amén. Ahora, me gustaría explicar de pronto para las personas que dicen, y de pronto por qué observan ciertas cosas. Por ejemplo, yo en lo personal no como sangre, ¿verdad? Y decimos, no se come sangre, ¿por qué? Bueno, porque Dios explica en la palabra que la sangre es la vida del ser. Ahora, nosotros debemos de entender algo. Hay cosas que dices tú, hey, Dios habló acerca de esto y no es necesario que me lo coma, ¿verdad? Ya no está, al menos ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Comprender que si no estás en una situación en la que tú dices, hey, me estoy muriendo de hambre,
¿verdad? De que me lo como solamente porque está sabroso o a lo mejor un gusto adquirido. Como yo me acuerdo, ¿verdad? De pronto los guisos que se hacían allá en el rancho, ¿verdad? Cuando hacían el panciaje o cuando hacían las tripitas y hacían un guiso, yo me acuerdo, hacían un guiso y luego le echaban la sangre con masita o para que espesara o algo así, ¿verdad? Y las tripitas y tú dices, hey, está bien bueno. O como las personas que hacían el guiso, ¿verdad? El cabrito y lo cocinaban en leche. Y Dios nos habla en la palabra, ¿verdad? Cuando habla de estas cosas, por eso te digo, cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros comprender la perspectiva de Dios, ¿verdad? Como en el caso de la sangre, nos dice, hey, la sangre es la vida del ser. Entonces, si ya nos estamos comiendo la carne, si ya matamos el animalito, no hay necesidad de comernos la sangre, ¿verdad? Dios nos dice que la derramemos en el suelo y que la cubramos con tierra. Entonces, también en el caso, por ejemplo, del cabrito, dice, hey, no cocines al cabrito en la leche de su madre. Y yo me pongo a pensar y digo, hey, es cierto, no es necesario, hasta se me hace como una crueldad, o sea, decir, hey, te estás comiendo el bebito y todavía lo cocinas en la leche de su mamá, ¿verdad? No, son cosas que el ser humano hace que no es necesario. Ahora, vamos a... no quiero sonar como incomprensiva o que de pronto la gente diga, ay, pero sí hay lugares en que se sufre de hambre. Nunca, ¿verdad? Decir, yo no he estado nunca en esa situación. Entonces, si usted no ha estado en esa situación, pues vamos a comprenderlo desde ahí. Pero vamos de decir, ok, en ciertas situaciones, ¿verdad? En las que, porque también hay en la Biblia, ¿verdad? Y las son mencionadas también acerca de esto. Cuando el rey David, ¿verdad? Iba huyendo de Saúl porque lo quería matar y llegó a donde estaban los sacerdotes, ¿verdad? Y donde estaba el tabernáculo de Dios y donde se ofrecían los panes de la proposición. Entonces, obviamente, como iba de huida, llevaba hambre, no había comido. Entonces llega con el sacerdote y le dice, hey, dame algo para comer. Entonces, aquellos panes tenían que cambiarse diario, se ofrecían, ¿verdad? Frescos, calientitos. Entonces, el sacerdote le dice a David, le dice, hey, pero aquello era santo, hermano, nadie lo podía tocar. Entonces, David llevaba hambre y el sacerdote le dice, hey, no tengo más que ofrecerte más que los panes que hemos quitado, ¿verdad? No los que estaban ofreciendo en ese momento, sino los que habían quitado del día anterior. Entonces, esos son el pan que le ofrecen a David y David lo come, siendo que era pan que era ofrecido en el santuario, en el tabernáculo de Dios. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Yo siempre le he dicho a las personas que se ponen bien religiosas, y eso es algo que nosotros tenemos bien entendido y se lo explicaba a una hermana hace unos días para que entendieran mi postura, porque hay veces que en ciertas cosas, en lo que es la palabra, ¿verdad? Pueden decir, hey, soy bien estricta y todo eso, pero en lo que son prácticas de las personas de pronto dicen, hey, ¿por qué es tan permisiva en esto y en aquello? Yo tengo bien entendido de parte del Señor que el Señor murió por las personas, murió por las almas. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que entender. Si es una persona que está muriendo de hambre y usted dice, no, pero esto es santísimo y esto no te lo puedo ofrecer porque es de Dios. La persona está muriendo de hambre. Una persona por la cual el Señor entregó su vida. Entonces, ¿qué me vas a decir tú? ¿Qué es más importante?
El Señor ya dijo que Eso- es más eso- importante. Entonces, yo le explicaba a esta persona, ¿verdad? De pronto le digo, claro, que yo le digo a las personas en la iglesia, ¿verdad? Cuiden la iglesia, las sillas tienen que estar limpias. Le digo, eso la gente la sabe. Tienen que mantener las cosas del Señor, ¿verdad? Todo limpio para el Señor y tienen que tener cuidado con esto, con aquello, ¿verdad? Claro que sí, siempre lo he dicho, siempre son las recomendaciones, pero el decir, ¿por qué no me agravio cuando algo sucede? Bueno, porque yo le decía a esta persona, yo estoy bien consciente, ¿ok? Que cuando nosotros seamos llamados delante de la presencia del Señor, esa silla no se va a ir, ¿sí? Sí. Esa silla no se va a ir, el building aquí se va a quedar, ¿verdad? En realidad los que vamos a estar delante del Señor somos nosotros. Entonces, claro que me importa, claro que no siempre les estoy diciendo sean cuidadosos, miren esto, aquello, cuidar las cosas que hemos ofrecido para el Señor, pero tampoco me voy a enojar, ¿verdad? Cuando pasa un accidente o cuando se derrama un café o cuando esto, que aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas todas esas cosas aquí se van a quedar. Entonces no lo llevo al extremo, siempre. Y esto es muy bueno para los líderes, estarnos recordando siempre que el Señor murió por las almas. Amén. Eso es muy interesante porque estás hablando, estás hablando de hablas de cómo dejar a una persona que no muera de hambre, aunque vamos a decirlo en este caso, los panes, ¿verdad? Y a veces la gente llega a la iglesia vestida de cierta cual manera y muchas veces se la rechaza. Entonces tú dices, hey, ¿cómo tú como líder desechas a una persona o no le das de comer? Estamos hablando de la comida espiritual. Palabra, claro. Él viene... Una persona que llega a la iglesia, la escritura, aquellos pastores, líderes que conocemos la escritura, que llega sola o que llega por invitación, lo que tú quieras, llega porque el Espíritu Santo puso algo en su corazón. Claro. Todo el 100%, ¿verdad? Entonces, si ya llegó y viene vestido de cierta cual manera y me lo rechazas, ahí necesitamos mandarte para la escuela dominical otra vez. ¿Por qué? Porque una persona que trae hambre tienes que darle alimento. Claro. Para eso el Señor puso a pastorear a la gente. Claro. Para eso, para que tú vengas y sirvas alimento. Para que... Lo que pasa es que a veces nos confundimos, González. A veces se nos va... no somos humildes como pastores. A veces creemos que ya no tocamos el piso. Y eso es algo que pasa muy común dentro de la iglesia. Entonces yo digo, hey, yo no soy nadie sin Cristo. En lo absoluto. El Señor lo es todo. Y si el Señor te ha regalado un talento a ti, me ha regalado un talento a mí, es porque Él es bueno. Entonces, y el Señor me manda a mí repartir lo que se me ha dado. Da por gracia lo que por gracia recibiste. Entonces yo tengo que repartir lo que a mí el Señor me ha dado. No, a mí el Señor no me puso a rechazar gente. A mí el Señor no me puso a nada de eso. Entonces, si la gente trae hambre y yo tengo alimento, tengo que darles de comer. Amén. 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 Y siempre asegurarnos, estamos llamados, ¿verdad? A dar alimento siempre fresco, ¿verdad? De parte del Señor. El Señor sabe las necesidades de las personas y si nosotros nos disponemos al Señor en todo tiempo, el Señor siempre va a dar de qué hablar. Incluso, ¿verdad? Él nos lo dice en su palabra, que cuando nosotros seamos enviados, nunca nos preocupemos de qué es lo que debemos de hablar. El Espíritu Santo nos va a dar de qué hablar. Amén. Así es que, pues, el Señor ha provisto para el día de hoy. Dios es bueno. Seguimos
seguimos reconociendo su grandeza, su bondad para con nosotros, para con nuestra familia. Dios nos ha dado este tiempo a nuestra familia. Estamos aquí, estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor. Aquí es donde nosotros vivimos. Gracias a Dios, ¿verdad? Hablando precisamente de alimento, cuando nos movimos para este lugar, en la entrada quedaba, ¿verdad? Obviamente está el driveway, está pavimentado, pero quedaba en la orilla un espacio como de unos 6 pies. Entonces le dije yo a mi esposo, le dije, ¿sabes qué, Armando? Le dije, yo no voy a desaprovechar ese espacio. Y mi esposo no es muy amante de las plantas. Y a mí me encantan los árboles, me encantan las plantas, los árboles frutales. Y le dije, ¿sabes qué? Ese espacio no se puede quedar así, ¿verdad? Tenemos que poner algo. Y nos fuimos por árboles frutales, ¿verdad? Y cuando le dicen a mi esposo que no le gustan los árboles, dice, pues no me gustan, pero todos esos pozos los hice yo, ¿verdad? Así es que claro que me ayudó él a sembrarlos. Pero mi esposo es curioso, porque siempre está renegando conmigo, ¿verdad? Por el cuidado de las plantas. Pero cuando están echando frutas es el que más se emociona. Y es el que más las defiende también. Entonces, de pronto viene y me dice, hey, dice, los pájaros te están robando las uvas. Y le digo, no me las están robando, déjalos, son suyas. Y se me queda viendo mi esposo y le digo, es que ese fue el acuerdo. Le digo, porque a mí antes de venir para este lugar no se me daba nada, todo lo que yo sembraba se me secaba. Le digo, y gracias a Dios ningún arbolito se ha secado en este lugar. Le dije, pero yo hice un acuerdo con el Señor, ¿verdad? De que si Él bendecía este lugar y si Él prosperaba todo lo que sucediera aquí, ¿verdad? Y si estos árboles daban fruto, de estos árboles iba a comer mi familia, todas las personas que tuvieran acceso a este lugar y también los pajaritos. Le digo, así es que, le digo, es un acuerdo con el Señor, ¿verdad? De que Él nos está proveyendo a todos, ¿verdad? Y siempre fiel a su palabra, ¿verdad? De que Él tiene cuidado del alimento de todos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo creemos nosotros que no va a tener cuidado de nosotros si Él provee para sus pajarillos? Amén. Y cuánto más no valemos nosotros, ¿verdad? Que muchos pajarillos, dice la palabra. Esto es algo que todos tenemos que estar conscientes. Esto es con lo que nos vamos a quedar en esta tarde. Quiero darle gracias al Señor por lo que ha provisto el día de hoy. Quiero terminar con una oración, bendecir estos alimentos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por este tiempo tan bello, Señor, que nos has permitido, Señor, compartir, Señor, a mi familia y a mi Padre en esta hora, mi Dios. Te pido, Señor, por todas las personas a quienes vaya a llegar, Señor, esta palabra, Señor. Que seas tú bendiciendo sus alimentos, Señor. Que seas tú proveyendo para sus hogares, Señor. Que sus alacenas siempre estén llenas, de manera que siempre haya alimento, Señor, en sus mesas, Padre bendito. Que seas tú, Señor, poniendo vestidos sobre sus cuerpos y siempre un techo sobre sus cabezas, Padre. Sé tú cubriendo, Señor, cada necesidad, Señor, aquel que esté pasando por momentos difíciles en esta hora, Señor. Que seas tú mostrándole tu amor, Señor, tu fidelidad, tu misericordia, Señor, y tu poder, Padre bendito. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te pido que bendigas los alimentos, Señor, que vamos a consumir en esta hora, que los santifiques, que sean de bien para nuestros cuerpos, Señor. Que seas tú proveyendo para la viuda, para el huérfano, para el necesitado, Señor, en todo tiempo, Señor, como lo haces con nosotros cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos. Amén. Dios me los bendiga.